Gracias. Yo quería que me pusieran la conferencia para poder hablar. Quiero referirme a de qué manera el diálogo de Talanoa se ha convertido en el impulsor de la acción climática global. Sebastián Carranza hablaba al final de su conferencia esta mañana que la acción climática es la manera como se concreta todo el trabajo en mitigación y en adaptación de todos los sectores y de la interacción que todos los sectores en este momento llevan a cabo a fin de enfrentar este desafío global. Pero yo quería centrarme en lo que significa la acción climática, en lo que significaba la acción climática antes del informe especial del IPCC 1.5 y lo que significa hoy después del informe. Quisiéramos, o vale la pena, que pensáramos en lo que significó todo este proceso de enfrentar el cambio climático desde la institucionalidad internacional, de enfrentar el cambio climático desde las cumbres de las Naciones Unidas. Nosotros como sociedad pretendimos desde el Protocolo de Kioto hasta el Acuerdo de París enfrentar el problema del cambio climático desde la perspectiva de los síntomas. Y la Convención Marco de Cambio Climático se propuso reducir las emisiones globales de dióxido de carbono, primero en 5.2, Protocolo de Kioto, y ahora y después desde el Acuerdo de Copenhague de manera voluntaria y desde el Acuerdo de París con lo que estamos llamando las contribuciones nacionales voluntarias, pero siempre centrados en los síntomas. Las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera son los síntomas de un problema. Las causas son el modo de civilización y de cultura que produce esas altas concentraciones de carbono y como consecuencia de ello la temperatura, el aumento de la temperatura global y todos los efectos que ya conocemos. Creemos que a partir del diálogo de Talanoa y a partir de la acción climática y especialmente a partir de la entrada de los actores no estatales al Acuerdo de París, concretamente de la Agenda de Acción Lima-París, que comienza realmente en Lima en el año 2014, hemos comenzado a pensar no en los síntomas, sino en el problema propiamente dicho. El problema está entre nosotros, está en el modelo de civilización y de cultura y de producción y de consumo. Realmente, si nosotros miramos los síntomas, pues los síntomas son las concentraciones de dióxido de carbono, pero las causas son el modelo de producción. Un breve análisis, un breve repaso de cómo llegamos al diálogo de Talanoa nos indica que la Agenda de Acción Lima-París comienza en el año 2014, conduce al Acuerdo de París y a la entrada de los actores no estatales. También en 2015 se hace la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en Marrakech en el año 2016 se hace la Alianza por la Acción Climática, que confluye en el año 2017 en el diálogo de Talanoa. En el año 2019, en el año 2018, en la COP24 que acaba de terminar el año pasado, se terminaba el diálogo de Talanoa, algunos pidieron que continuara y, digamos, esta es la necesidad que la sociedad tiene de mantener la conversación. El diálogo de Talanoa realmente cambia
la lógica de la negociación, por la lógica de la conversación. Lo que nos tenemos que preguntar es si no fue demasiado tarde que encontramos que era mejor conversar que negociar, o que las negociaciones internacionales deberíamos haberlas complementado siempre con una conversación entre todos los actores a fin de llegar a conclusiones colectivas que representaran una mejor eficiencia en el enfrentamiento global del problema. El diálogo de Talanoa entonces promueve este encuentro entre múltiples actores a fin de encontrar soluciones. ¿Para qué? Para aumentar la ambición con respecto a las metas de París. ¿Por qué habría que aumentar la ambición? Porque ya en el propio Acuerdo de París se decía que con lo que los países habían puesto en sus contribuciones voluntarias no alcanzaba para no llegar a 2 grados Celsius, para no pasar de 2 grados Celsius. Entonces, este diálogo de Talanoa, que nace realmente antes del Acuerdo de París, se proponía aumentar la ambición a partir de este reconocimiento de que el Acuerdo de París no era suficiente para no pasar de 2 grados. No obstante, ¿cómo se pensó que este diálogo de Talanoa podía aterrizarse en la práctica? ¿Cómo se concretaba? Pues se concretaba mediante acciones climáticas, porque las acciones climáticas eran las que realmente irían a llevar el acuerdo alineado a las metas de país. Sin embargo, estas metas de país en el Acuerdo de París fueron hechas antes de que conociéramos que el Acuerdo de París no era suficiente para no pasar de 2 grados. El informe 1.5 revela que ya no es necesario no pasar de 2 grados, que ya no es suficiente no pasar de 2 grados y que realmente lo que tenemos que hacer es no pasar de 1.5. Entonces, la Agenda Global de Acción Climática hoy se enfrenta a una nueva realidad, a la realidad de alinear, de contribuir con los países para alinear los objetivos de las metas nacionales y los objetivos de la propia acción climática, no con el fin de no pasar de 2 grados, sino con el fin de no pasar de 1.5. Hemos llegado a la conclusión de que estos son los sectores estratégicos sobre los que debe actuar la acción climática. Sectores relacionados con agricultura, con transporte, ya Sebastián se refirió a ellos. Yo creo que este informe que se publicó en octubre del año pasado representa un nuevo dato de la realidad. Y el dato de realidad es que hoy es mucho más peligroso el cambio climático que antes de octubre de 2018. Y sobre ese dato de realidad nosotros debemos actuar con base en una acción climática que ya no se llamaría una acción climática de tipo 2 grados, sino de tipo 1.5. ¿Por qué? Porque lo que nos ha dicho el informe es que no basta no pasar de 2 grados, sino que si pasamos de 1.5 tendríamos estos efectos. Realmente el informe ha sido explícito en decirnos que esos 0.5 grados representan nada menos que la diferencia que hay entre la vida y la muerte. Muerte de ecosistemas enteros, extinción masiva de especies, aumento
de riesgos por el aumento del nivel del mar en las costas, problemas relacionados con desastres, con pérdidas de economías y más número de huracanes, de desastres naturales, etc. La diferencia entre la vida y la muerte pues está representada en aumento en el nivel del mar, en un Ártico sin hielo en verano y una extinción masiva de los arrecifes de coral. De manera que el nuevo dato de realidad que nosotros tenemos a partir del año 2018 es que el Acuerdo de París, que nosotros considerábamos suficiente, ya no lo es. ¿Qué dice el IPCC que hay que hacer? Que la acción climática debe concentrarse en promover cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad para limitar el calentamiento global a 1.5. Cambios de gran alcance y sin precedentes significa pensar en una nueva economía, significa pensar realmente que el problema no está en los síntomas, sino que el problema está en la economía y en la necesidad de avanzar rápidamente hacia la construcción de una economía sin carbono. Entonces ya no tenemos que pensar en una acción climática de tipo 2, sino de tipo 1.5. Y esa acción climática de tipo 1.5 debe comprometerse con realizar acciones que sean capaces de disminuir en 2030 alrededor de un 45% de las emisiones de carbono con respecto a los niveles que había en el año 2010, hasta alcanzar el cero neto, es decir, una economía global sin carbono en el año 2050. Ese reto descomunal que enfrenta el mundo, para nosotros en Colombia significa el reto de pasar de una meta de 20%, que es la meta a la que nos comprometimos en el Acuerdo de París, hacia una meta bastante improbable de llegar de 45% de reducción de emisiones. Esa no es una meta del gobierno, esa es una meta de toda la sociedad, porque es la sociedad, los sectores productivos, los que producen las emisiones de carbono. De manera que lo que nosotros debemos entender hoy es que el desafío involucra a toda la sociedad, involucra a los sectores productivos y lo que deberíamos pensar es en cómo acelerar la acción climática de esos sectores productivos con el fin de contribuir a que nuestra meta crezca en ambición. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el rol de las empresas con respecto a esta nueva realidad? El rol de las empresas es adaptar sus modelos de negocios a una economía sin carbono, avanzar hacia construcción de una economía sin carbono, contribuir, inscribirse, alinearse en una cualquiera, la relacionada con su sector, de las que en el lenguaje de la acción climática global se llaman las iniciativas transformadoras en marcha. ¿Cómo se hace esto? Mediante acciones cooperativas, mediante grupos gremiales, sectoriales, que se ponen de acuerdo y dicen, nosotros vamos a hacer una acción cooperativa relacionada con nuestro sector para acelerar la acción climática hacia una descarbonización de la economía. Por ejemplo,
la iniciativa de la sostenibilidad del cemento, el Plan Global para la Logística de Mercancías, la Alianza Global para la Construcción Sostenible y los Edificios. También se está trabajando en acciones individuales, acciones relacionadas con mitigación. Yo, como empresario, hago un plan de acción climática 2020, 2030, 2040 que indica cómo yo voy a reducir mis emisiones de carbono. Yo me involucro en la adaptación de mi país, yo trabajo también en financiación. Las empresas y los sectores productivos en general también pueden trabajar mediante acciones de política pública, es decir, cómo nosotros podemos estimular a que el gobierno aumente su ambición, cómo podemos hacer un equipo común con nuestros gobiernos centrales, regionales y locales para que entre todos aumentemos la ambición. Por ejemplo, estimular a gobiernos en avanzar en el precio del carbono, en formular políticas de reducción de emisiones, formular políticas de adaptación a cambio climático y políticas de economía bajo en carbono. Para terminar, yo quiero decir qué se entiende hoy por acción climática 1.5. Se entiende que esa acción climática que la empresa implementa debe ser suficientemente ambiciosa con respecto al objetivo global de 1.5. Segundo, que debe ser basada en la ciencia, debe tener un impacto concreto en la mitigación o en la adaptación, dentro de una de las 12 áreas estratégicas sobre las cuales hay consenso que debemos trabajar. Debe ser sometida a monitoreo y reporte de manera regular. Debe demostrar el empresario capacidad de cumplir con ese plan de acción climática y debe el líder de la compañía demostrar que él es capaz de llevar a esa empresa en el periodo en el que se diseñe la acción climática al cumplimiento de la misma. No hay tiempo para contarles qué estamos haciendo con los aliados de la red KLN con relación al diálogo de Talanoa en Colombia, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con universidades. Simplemente voy a decir que estamos avanzando en una alianza de universidades por la acción climática, a donde con el liderazgo de la Universidad del Rosario ya hay varias universidades que trabajaron el año pasado en la primera semana de la acción climática y que este año están trabajando con el Ministerio en este propósito global del diálogo de Talanoa. Esta universidad lleva 25 versiones de una cátedra de cambio climático centrada precisamente en enseñar a los estudiantes cómo se hace la acción climática. Hemos hecho también trabajos con la Universidad Nacional orientados a enseñar a los ingenieros a implementar la acción climática desde el punto de vista de los sectores productivos y con motivo de estas 25 versiones que lleva ya la cátedra, estamos invitando a que el último jueves de cada mes, pues, personas de la sociedad y del gobierno y de las instituciones puedan ser alumnos de un día de esta cátedra. Muchas gracias.